Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Lulu Arredondo, bienvenidos a esta transmisión en vivo con el coach José Agustín Ortega y Garibay. Y bueno, bienvenido coach, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola Lulu, bien, buenas tardes, feliz de estar aquí contigo y de poderme conectar al fin. Feliz Sí. de la vida, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a usted. Bueno, el coach José Agustín es comunicólogo, maestro en letras, coach ontológico y coach deportivo. Y bueno, el día de hoy el tema que ponemos sobre la mesa es cómo aceptar mi nueva realidad. Estamos viviendo una situación complicada de pandemia a nivel mundial y bueno, pues algunos tips que podamos llevar a cabo para llevar de la mejor manera esta situación. Lo primero, coach, ¿cómo aceptamos la nueva realidad? Pues mira, algo importante es aceptarnos primero a nosotros mismos, ¿no? Porque la realidad que yo me digo viví o que yo digo que estoy viviendo realmente es lo que yo me digo de la situación, ¿no? Eso es muy, muy básico en coaching. Nosotros decimos, no es la situación, sino lo que yo me digo de la situación. Esa es la realidad que estoy viviendo. Entonces, más que aceptar una realidad exterior, considero que es importante saber de qué va nuestra realidad interior, cuál es mi sistema de juicios, de creencias, de conversaciones internas, todo lo que se me dispara a nivel mental para poder gestionarlo y poder fluir con ello, incluso ir con tendencias contraculturales que tienen que ver con no hagas frente a la situación, sino permite que esté allí, convive con esa situación y entonces esa situación te permitirá fluir o fluirás tú con esa situación. Claro, ahora se dice muy fácil, ¿no? Adáptate a la nueva realidad y ser resiliente, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo realmente o qué pasos a seguir podemos realizar para adaptarnos a estas situaciones adversas? Como bien te decía, fíjate que algo muy importante son estas prácticas que son contraculturales, como el mindfulness. Sí. A mí, meditación y mindfulness nos ayudarán a entendernos a nosotros mismos, a introspeccionarnos, a saber qué es lo que duele y atrás de cada dolor, atrás de cada incertidumbre, de cada situación que no estoy gestionando positivamente, ahí hay algo que trabajar. Considero que no hay una receta, obviamente, para nadie, ¿no? Por eso en el coaching no damos consejos, ¿no? Porque lo que le viene bien a una persona, a otra no. Sí, le Pero puede uno algo funcionar. Exacto, ¿no? Así es. Y entonces algo muy importante es poder introspeccionar yo mismo, uno, cacharme en aquello que no me gusta, aquello que me está incomodando, qué me digo de esa situación y quién soy yo ante esa situación. Claro. Entonces son preguntas que no las puedes realmente hacer o responder en una sentada así de rápido en 5 minutos, ¿no? Son preguntas de introspección profunda, pero sí algo muy importante será empezar por uno mismo, cómo gestiona tu mente, gestiona tus emociones, por lo menos identifícalas como primer paso. Ya sería Claro. mucha ganancia. Claro. Ahora, se nos dice mucho que hay que ser resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Ya, este concepto de resiliencia viene de la ingeniería, ¿no? Es precisamente, lo vemos en un resorte y lo vemos en las teclas de nuestra computadora, cuando la apretamos y la tecla vuelve a su posición normal, eso es resiliencia, ¿no? Ya en el ámbito psicológico pasa el concepto de resiliencia y entonces lo asumimos como la forma que tenemos para recuperarnos de las adversidades, ¿no? Claro. Entonces, se habla mucho de resiliencia, pero pocas veces sabemos, ajá, ¿y cómo soy resiliente, no? Exacto. Y cómo sé si estoy viviéndome en la resiliencia y cómo puedo ser resiliencia ante una situación tan grave, tan letal como la que estamos viviendo. Y muchas veces este concepto grave, letal, horrible, etcétera, son palabras que no son nuestras y que, por ejemplo, los medios de comunicación se encargan de subrayar. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo pasar del antes hacía, no? Porque ahorita el tema es ese, es que antes yo salía con mis amigas, es que antes tenía el trabajo, es que antes mi familiar estaba vivo. ¿Cómo pasar del antes hacía a la hora elijo hacer? Porque obviamente hay situaciones que ya no van a cambiar,
hay situaciones que no pueden mejorar, pero sin embargo tienes que seguir adelante, ¿no? Sí, claro. Fíjate, ese es un gran salto. Yo considero que hay que ir dando pasos pequeños, precisamente porque si damos un gran salto, el hipotálamo se entera y entonces nos mete miedo, nos segrega cortisol y entonces, ya no quiero caminar, ¿no? Obviamente. Sí. Y un paso, digamos, yo siempre le llamo pasos económicos, o sea, para lo que me alcanza, un primer paso será la aceptación. Y sí. ¿Cómo empiezo a aceptar? Empiezo a aceptar desde mi aquí y desde mi ahora. Solamente vive tu momento en este instante, tu aquí y tu ahora. A veces es retador, a veces, o muchas veces es retador, no es algo que podamos estar gestionando fácilmente, pero para eso, por ejemplo, prácticas de mindfulness nos pueden ayudar. Okay. ¿Cómo nos ayudan? Simplemente conviviendo con la situación. Si yo me digo 1000 juicios negativos de la situación, sí. Bueno, algo muy importante será no engancharme con esos juicios, permitir que estén junto a mí, poco a poco irán perdiendo su validez. Claro, muy bien. ¿Qué herramientas requerimos precisamente para generar este cambio en tu nueva realidad? Una, como comentaba, es el mindfulness. ¿Qué otras herramientas podemos aplicar? Además del mindfulness, la meditación te ayuda muchísimo, ¿no? Comentaba que la masa gris de un cerebro de una persona de más de 50 años, de 50 y más, de una persona que medita, tiene un volumen o similar o mejor que la masa gris de un joven de 20 años, ¿no? Oh, muy Entonces, bien. Imagínate, es como hacer pesas, ¿no? Y ver cómo crece el músculo, claro. Pero ahora es el cerebro el que no se está deteriorando, ¿no? Claro. Y pocas veces ejercitamos el cerebro. Entonces, punto número 1 es ejercitar nuestro cerebro, porque ahí radica todo también lo que me digo, toda mi historia. Claro. Y algo muy importante será, por ejemplo, además de la meditación y del mindfulness, preguntas que vienen del coaching y preguntas que vienen de la terapia narrativa, como por ejemplo, si esta pandemia fuera mi gran maestro, ¿qué me estaría enseñando? Claro. ¿No? Entonces yo ya puedo convivir con esta situación de la mejor manera posible, y si considero que necesito alguna ayuda ya más especificada, bueno, pues entonces ya iré con un tanatólogo, con una tanatóloga, con algún psicólogo quizás, ¿no? Exacto. Sí, igual hay situaciones que no nos resultan tan sencillo manejarlas, ¿no? Y siempre existe la ayuda profesional y quitarse ese mito, quitarse esa creencia de que quien asiste a una ayuda profesional es porque no está bien mentalmente, ¿no? Más bien no sabe manejar las situaciones, y a veces las situaciones ¿cómo decirlo? Son más grandes, ¿no? Son más grandes de lo que uno cree, y entonces esa es una excelente ayuda, algún profesional. Sí, sin duda alguna, ¿no? Es importante quitarse esos estigmas de que, pues es que eso es para locos, ¿no? Claro. Yo no estoy loco, simplemente estoy un poco deprimido, un poco asustado, etcétera, pero no estoy loco. O sea, no, un psicólogo, por ejemplo, una psicóloga, no ve a locos, ¿no? O sea, no, de hecho el concepto de locura es ya ahora pues debería de estar en desuso, ¿no? Claro. Porque locura, pues también hay locuras bellas, ¿no? Hay locuras que haces por amor, hay locuras que haces en cuanto al trabajo, y dices, ¿sabes qué? Me voy a cambiar al coaching, por ejemplo, y voy a dejar un trabajo seguro, y eso es una locura, y muchas veces a la gente le va bien, ¿no? Claro. Lo que te hace feliz es una locura. Sí. Entonces, bueno, el punto es aceptar, ese es el primer paso, que no tengo todas las respuestas, aceptar que no puedo solo con todo, y aceptar que hay personas que me pueden ayudar, me pueden guiar, me pueden dar terapia, y entonces así iré mejorando en mi vida. Claro. Ahora, ¿cómo lograr esa parte de reconectarte contigo mismo en medio de toda esta adversidad y también con los demás? Digo, muchas relaciones se han perdido o se han por lo menos dañado. ¿Cómo lograr reconectarte? Algo muy importante es empezar por el primer paso. O sea, cómo reconectarme conmigo mismo es un primer paso, y lo hacemos todos los días, a toda hora, incluso cuando estamos durmiendo, que es la respiración. Uh-huh.
Cuando conecto con mi respiración, estoy conectando con mi aquí y mi ahora. Ese es el primer paso para reconectarse. Ok. Y en Paso segundo, 2 puede ser, sí, pero, sí, claro, el paso 2 puede ser simplemente el no engancharte con los pensamientos que te llegan. Tomemos en cuenta que al día tenemos un promedio de 60,000 pensamientos, ¿no? sí, Entonces, somos conscientes del 5% de esos pensamientos, nada más. De esos 60,000 solamente somos conscientes del 5%. Los demás se van al inconsciente y muchas veces desde ahí actuamos. claro. Ahora, el punto está en dejar que esos pensamientos, esas situaciones estén en la mente y dejarlos avanzar. No engancharse con ellos, ¿no? Porque Claro. si nos enganchamos con ellos, se quedan en nosotros. Sí, y a veces resulta muy complicado, ¿no? Generalmente hay personas que sí dejan que los pensamientos te rebasen, ¿no? Y entonces, bueno, se vuelve de algo insignificante o de algo muy pequeño, se vuelve un problemón muy grande. Exacto. Listo, muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué nuevas habilidades se requieren para esta nueva realidad? Mira, ciertamente como decíamos no hay un manual, pero una de las principales habilidades es aprender no a sobrevivir, sino a convivir con la situación. ¿Y cómo es que convivo con la situación? Bueno, voy a empezar precisamente por conectarme con mi respiración, que eso me va a traer hacia aquí y hacia mi ahora, ¿no? Ok, El conectarme con la respiración. Otro de los pasos, digamos, básicos que podemos dar, además de la meditación y del mindfulness, es cacharme en los juicios que me estoy diciendo continuamente, ¿no? Y claro, cuando yo me cacho en un juicio en algo que me estoy diciendo y que me está dañando, preguntarme si tiene la validez, si es verdadero esto que estoy digamos, diciéndome, que me estoy cuestionando incluso a mí mismo. Entonces, es muy importante el cacharse en la propia lingüística de uno, es decir, en el propio discurso, en lo que yo me digo día a día de la situación. ¿Por qué? Porque solamente así puedo preguntarme, oye, ¿y esta situación tan catastrófica que está pasando por mi mente? Bueno, ¿qué tan posible es que suceda? Y ya de allí podemos ir poniendo los pies sobre la tierra y decir, bueno, si estoy en un riesgo, ¿qué debo hacer para no quedarme precisamente en ese lugar de riesgo? claro. Y bien dicen que lo que pensamos lo creemos, ¿no? Y es parte de lo que usted menciona. Muchas veces los pensamientos que nos generamos no son la realidad. Y de ahí la importancia de saberlos manejar y, como dice, saber descartar con cuáles me quedo y con cuáles no. Sí, es exactamente. Y es muy fácil saber con cuáles uno se queda y con cuáles no. Puedes checarlo con tu corporalidad, con la emoción que sientes en tu organismo y en qué parte lo sientes. Hay situaciones que nos generan paz, hay situaciones que igual son retadoras, pero que nos ayudan a crecer y entonces esas situaciones sí deberán de formar parte de nuestra vida. Claro. Pero situaciones sobre todo del pasado o unas situaciones del futuro que no tienen base, pues eso es un distractor de tiempo, un distractor de energía incluso, son esas fugas de energía que tenemos todos los seres humanos día a día. Claro. ¿Cómo llevar precisamente ese día a día? ¿Qué es lo que usted aconseja que hagamos desde el momento que abrimos los ojos conforme avanza nuestro día hasta la noche? Algo muy, muy importante que es muy básico es agradecer. Ya sea que le quieras agradecer a Dios, le quieras agradecer a la luna, al sol, al cosmos, a donde tú quieras, pero lo importante es ser agradecido, porque el ser agradecido es una de las habilidades que hoy en día vamos a tener que desarrollar, querrámoslo o no, así de tener esa palabra que pues es ruda, es, digamos, poco flexible, ¿no? Claro. Entonces, punto uno es agradecer, porque esa práctica de agradecimiento nos empezará incluso neuroquímicamente a hacer sentirnos bien. Sí. Punto dos es que conectemos nuevamente con nuestro aquí y nuestro ahora a través de la respiración, por ejemplo, y si hay alguna situación de tensión, de ansiedad, de frustración, bueno, tener a la mano esa herramienta que es la de respirar
simplemente eso, controlar mi ritmo de respiración, y eso me permitirá ir fluyendo por la vida, o sea, pasos a pasos, pasos económicos a la vez para lo que te alcanza. Claro, sí, digo, general, bueno, a veces llega tu día y no siempre puedes manejarlo de la mejor manera, ¿no? Pero lo que usted menciona, poco a poco, un paso a la vez, y cuando te des cuenta, bueno, ya vas a ser capaz de manejar mucho diferentes situaciones. Y definitivamente, saber para qué me alcanza, ¿no? Claro, Obviamente es que a veces las metas o los objetivos son realmente altos, ¿no? Y entonces no dependen totalmente de nosotros, no dependen de mi hábitat de acción, que es de lo que yo sí me puedo hacer responsable respecto a lo que otros deberán de hacer para responsabilizarse ellos, ¿no? claro, Hay que diferenciar muy bien, y yo creo que el primer paso será diferenciar quién sí se hace responsable, incluyéndome, ¿no? Y de qué me quiero hacer responsable, desde qué historia me quiero hacer responsable. Y otro punto muy importante será aceptar a aquellos que tienen otro orden de ideas, que no quieren incluso aceptar o ser responsables, mucho menos ser responsables de una situación como la que estamos viviendo, y todavía siguen en la historia anterior, cuando ya esta historia, bueno, pues ya tiene casas y edificios nuevos, ¿no? Estructuras nuevas en claro. nuestra vida. Sí, y muchas veces pasa eso, evolucionas y lo que pensabas hace un mes, hace un año, ya no coincide con lo que ahora piensas. Exactamente, ese es el punto. Y mira, ahora, ante esta situación de pandemia, el tiempo se va mucho más rápido. A veces hay gente que dice, oye, es que el encierro es muy largo. Bueno, ok, pero me refiero a que se ha pasado ya, por ejemplo, prácticamente el primer mes del año, y así se va a pasar el resto del año. Claro. Entonces no puedo quedarme nada más en una zona de confort. Tengo que elegir, o más bien me puedo dar a elegir qué es lo que sí quiero vivir en mi vida, sería lo ideal, que me ayuda a vivir y no a sobrevivir, porque hay una gran diferencia entre vivir y sobrevivir, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué totalmente. es lo que quiero? Sí, y sobre todo eso, que muchas personas ahorita tienen o se compraron la idea de que es pandemia y no puedo hacer nada, pero realmente hacia dónde quieres moverte. O sea, yo creo que siempre hay como una salidita al final del túnel, como dicen, ¿no? No puedes esperar que el mundo aparentemente regrese a la normalidad para hacer diferentes cosas. Puedes hacer pequeñas metas y con eso vas a seguir avanzando. Probablemente a lo mejor no va a ser lo que tenías pensado el año pasado, pero sí puedes hacer pequeñas metas. Y exactamente, ese es el punto de la acción. Creo que has dado en el clavo precisamente, coincido contigo. No puedo tener todo, pero ¿qué sí puedo tener de ese todo que quiero? Claro. Yo quiero mantener mi salud, algo tan intangible pero tan necesario. Ok, Sí. entonces, ¿qué protocolos voy a llevar en mi casa, tanto de entrada como de salida, estar limpiando las cosas cuando vaya a comprar el súper? O sea, si me alcanza para eso realmente, y eso es algo que yo le llamo economía de ser, ¿no? Si te Sí. alcanzan tus juicios, tus emociones, tus conversaciones internas y externas, ¿no? Es decir, ¿para qué te alcanza? ¿Cuáles son los recursos para esta situación que estamos viviendo, y cómo puedes hacer que esos recursos sean óptimos ante esta situación que tú te cuentas? Claro, y que a fin de cuentas contribuyen también a tener una higiene mental y una higiene emocional, ¿no? Que estés en bienestar. Exacto, el estar en bienestar es estar en equilibrio, ¿no? Es estar en nuestro centro de mente, cuerpo y espíritu. Y Sí, entonces, solo entonces suceden las cosas. Suceden las cosas como qué, como por ejemplo tener paz, estar con tranquilidad, tomar en mis manos pues, las riendas de la vida, en sentido de que, bueno, pues me quiero seguir cuidando, debo seguir con los protocolos como los tenía hasta ahora, y todavía hacerlos crecer más, ¿no? Ponerme más estricto. claro. Y también saber cuáles son mis límites, qué cosa ya no es negociable en mi vida para mí mismo. Claro, totalmente. ¿Cómo afrontar esa incertidumbre del pensar qué es lo que va a pasar en un mes, en 2 meses, a final del año? Y cómo también
autorregular el descontrol que a veces como personas solemos tener por la misma situación, no solo ahorita en la pandemia, sino ante cualquier adversidad de la vida? Algo muy importante es trabajar la aceptación en nosotros mismos. No hay, digamos, un libro operativo, no hay un plan estratégico para poder aceptarnos. Y el aceptarnos es simplemente poder dividirnos de la historia que me estoy contando y de lo que soy en esencia. Es decir, soy más allá, como les decía, soy más allá de un nombre, soy más allá de unos apellidos, soy más allá, algo más allá de esta situación. Entonces, cuando yo voy desde este ser que simplemente es y está, es más fácil conectarse y fluir con este concepto de realidad, con esta situación de pandemia que todavía va a estar un tiempo aquí y que bueno, no sabemos cómo van a suceder las cosas más adelante, eso nos genera incertidumbre. Sí. Entonces, lo importante es cuestionar esos pensamientos y vamos a ver si logro hacerme entender, es actuar, vivir por encima de la energía que estoy viviendo. ¿Y qué es vivir encima de la energía? Es precisamente tomar las riendas, tomar el control de aquello que sí está en mi área de poder, de lo que sí yo puedo hacer y que no depende de otra persona. Claro, y es súper importante identificar eso, qué es tu responsabilidad, qué está en tus manos, ¿no? Y qué otra cosa es lo que está en manos de alguien más. Muchas veces queremos arreglar el mundo a través de los otros y realmente es a través de uno mismo. Exactamente, sí, porque fíjate, ahí está el ego, el vibrar por encima de una vibración poco caótica que nos venden los noticieros, ¿no? Que ya deberíamos de dejar de ver tantas noticias o incluso en la internet, ¿no? Ya sea televisión, que ya quizás es menos gente que ve la televisión, pero hay gente que ve las noticias en distintos medios. Entonces algo muy importante es limpia tu mente, limpia todos tus adentros y ya no te sigas flagelando con tantas noticias. Ya sabemos que hay un mundo de puesto de cabeza, que hay crisis, que etcétera, etcétera. Claro. Pero bueno, ¿qué sí voy a hacer? ¿Qué sí puedo hacer yo mismo? Pues simplemente paso uno es apagar ese tipo de noticias, ¿no? Y no quiere decir que esconda la cabeza como el avestruz, ¿no? Bajo la tierra. Simplemente es declararme en hartazgo de lo que ya no es negociable en mi vida. ¿Qué cosa ya no es negociable en mi vida? Por ejemplo, para mí es que me sigan metiendo cosas en la cabeza de que esta situación es peor y cada vez está peor. Ok, también hay esperanza, también hay historias de luz. Creo que también es muy importante por salud mental poder visualizar y agradecer esas historias positivas, esas historias de luz respecto a tanta negatividad que existe. Claro, siempre apostarle a lo positivo es lo que nos va a ayudar muchísimo. Y es parte también de mantenerte a flote, ¿no? ¿Cómo mantenemos también la motivación en esta época? Fíjate, algo muy importante es conectar con ese valor detrás de tu meta. ¿Qué es lo que quieres realmente? Pues yo quiero, digamos, tener salud. Padrísimo, ok. ¿Y a qué te comprometes? ¿Qué implica tener salud? ¿Qué protocolos vas a realizar en tu vida para tener salud, ¿no? Porque si yo quiero tener salud y actúo inmisericordiamente y ando sin cubrebocas y salgo por la calle, por la vida, pues lógicamente estoy poniéndome en demasiado riesgo a mí y a las demás personas. Claro. Entonces, es conocerme, creo que ese conocerse a uno mismo es el hilo conductor de esta charla, es conocerme e identificar cuáles son las áreas de oportunidad que tengo, identificar qué cosa me duele, qué puedo y cómo puedo gestionar, como por ejemplo prácticas de mindfulness. Simplemente un cerebro que se deja llevar por la emoción, que se victimiza demasiado, tiene una parte muy crecida que se llaman amígdalas. La amígdala es la parte del cerebro donde se gestionan todas las emociones, ¿no? Entonces está la tristeza, la angustia, puedes sentirte en desamparo, etcétera. Pero cuando empiezas a gestionar estas emociones, la amígdala cerebral empieza a hacerse más pequeña hasta llegar a su tamaño normal, que es más o menos el de una avellana. Wow. ¿Y qué tan importante es? ¿Algo más que nos quiera agregar?
Y claro, yo considero que ahora todo aquello que te ayude, todo aquello que te permita agradecer tu vida, agradecer la vida de quienes te rodean, agradecer precisamente el que tengas un trabajo, agradecer el que tengas un techo y una comida en tu mesa. Creo que esos serían los principales pasos, o el principal paso sería precisamente ese agradecimiento, porque al agradecer empiezas a generar una neuroquímica propicia, una neuroquímica de paz, y entonces te permitirá fluir, así científicamente comprobado, te permitirá fluir por la vida, sobre todo en esta situación. Claro, y es algo muy sencillo, simplemente valoras lo que tienes en tu vida, lo que funciona muy bien en tu vida y sobre de eso te enganchas y como dices, agradeces. Y eso también te va a llevar a generar otras cosas más positivas. Exactamente, porque ya estás, digamos, yendo a la vida desde el agradecimiento, desde el amor, desde la compasión, desde emociones nutricias, emociones positivas, y no desde el miedo, desde el temor, desde el rencor, desde eres tú o soy yo, porque juntos no cabemos en este mundo, en fin. Entonces, vamos a ver que hay un cambio realmente positivo y amable en nuestra vida, simplemente con agradecer, que sería como que la tarea más básica que podemos hacer. Muy bien, muchísimas gracias, coach, un placer escucharlo y bueno, ahí están los consejos, vamos a llevarlos a la práctica porque es muy bonito decirlo, pero hay que llevarlo a la práctica para de esta manera poco a poco ir saliendo de esta situación, por lo menos con el mejor ánimo que se pueda. Sí, es definitivamente es lo, digamos, por salud, lo mínimo que podemos hacer, regalarnos a nosotros esa paz interior, que es hoy tan básica. Claro. Muchas gracias, coach. Un placer escucharlo. Y bueno, estaremos en contacto más adelante para hacer otro stream con otros temas, porque hay mucho de qué dar a conocer al público. Y pues mil gracias por tomar la invitación. Hombre, gracias a ti. Un abrazo fuerte. Nos estamos mirando. Gracias. Excelente tarde. Gracias por conectarse. Que estén súper bien. Bye.